Pensemos por un momento en 300 años de historia. Es la biografía completa de una entidad que llegó a definir un continente. Porque la Nueva España no fue una simple colonia, que va, fue el verdadero corazón del Imperio Español en América. Y al mismo tiempo, el lugar donde se cocinó, a fuego lento, el México moderno. Así que vamos a sumergirnos en esta increíble historia, su nacimiento, cómo funcionaba por dentro y, por supuesto, su revolucionario final. Para navegar estos 3 siglos, vamos a seguir una ruta de 5 capítulos. Primero, el violento choque inicial. Luego, veremos cómo se organizó el poder. Después, de dónde salía tanta riqueza. Entenderemos cómo era su sociedad. Y finalmente, cómo una rebelión lo cambió absolutamente todo. Y bueno, todo arranca con una colisión, un verdadero choque de mundos que significó el fin de un imperio, el más poderoso de Mesoamérica, y el comienzo de 3 siglos de dominio español. Un evento que, seamos claros, cambió el mapa para siempre. Lo que de verdad sorprende es la velocidad con que ocurrió todo. O sea, en poco más de 15 años se pasó del primer contacto a la caída de una civilización entera y al establecimiento de un gobierno colonial formal, el Virreinato de la Nueva España. Fue vertiginoso. Pero a ver, ¿cómo fue posible? No fue solo porque tuvieran mejores armas. Claro que el acero, la pólvora y los caballos ayudaron, y las alianzas con los pueblos enemigos de los mexicas fueron, sin duda, cruciales. Pero el factor más devastador, el que de verdad inclinó la balanza, fue un arma invisible, la viruela. Una catástrofe biológica para la que los pueblos originarios no tenían ninguna defensa. Ok, ya conquistaron, pero ahora venía el verdadero reto. ¿Cómo se gobierna un territorio tan gigantesco desde el otro lado del océano? Bueno, pues España diseñó una maquinaria burocrática complejísima para poder controlar su posesión más valiosa. En la cima de la pirámide, pero bien arriba, estaba el rey. Punto. Desde Madrid, junto con su Consejo de Indias, se tomaban absolutamente todas las decisiones importantes. El poder era total y estaba centralizado allá, en la corona. Pero claro, el rey no podía estar en todas partes, así que necesitaba a alguien de su total confianza en el terreno. Y esa figura era el virrey. Era en esencia el representante personal del rey en la Nueva España. Su poder era inmenso. Era el jefe de gobierno, el jefe militar y la máxima autoridad de la justicia. Casi nada. Y por debajo del virrey, la estructura se iba ramificando para controlar cada rincón del territorio. Por un lado estaban las audiencias, que funcionaban como los más altos tribunales de justicia. Y a nivel más local, en el día a día, estaban los cabildos, los ayuntamientos que manejaban la vida en las ciudades. Este sistema funcionó así con cierta flexibilidad por casi 200 años. Pero en el siglo XVIII todo cambió. Llegó una nueva dinastía al trono de España, los Borbones, y llegaron con una idea muy clara. Había que ajustar las tuercas y sacarle más provecho a las colonias. Y ojo aquí, porque este es un punto de inflexión. Se pasó de un sistema donde los virreyes y las élites locales tenían cierto margen de maniobra a uno súper centralizado. Llegaron unos nuevos funcionarios, los intendentes, leales solo al rey, y se hicieron con el control, sobre todo del dinero. Esta decisión, créanme, sembró un resentimiento que iba a explotar un siglo más tarde. Ahora, hablemos de dinero, porque la Nueva España no era solo un territorio enorme, era la caja fuerte del Imperio Español. Y el motor de esa caja fuerte funcionaba con un combustible muy específico, la plata. ¿Y cómo se aseguraba la corona su parte del pastel? Pues con una ley muy simple pero muy efectiva, el quinto real. Significaba que una quinta parte, o sea, el 20% de toda la plata y el oro que se extraía en América, iba derechito para las arcas del rey en España. Una fuente de ingresos simplemente colosal. Pero la Nueva España era mucho más que solo sus minas. Se convirtió en el centro de operaciones del primer circuito comercial verdaderamente global de la historia, un nudo que conectaba continentes como nunca antes se había visto. Y el mejor ejemplo de esto era el famoso Galeón de Manila. A ver, imaginemos la ruta. Productos de lujo de Asia, como sedas y porcelanas, llegaban a Acapulco. De ahí se transportaban por tierra,
cruzando todo México hasta el puerto de Veracruz. Y desde Veracruz zarpaban en barcos hacia España. La Nueva España no era una colonia en un rincón del mundo, era el puente comercial del planeta. Toda esta riqueza y este poder se construyeron sobre una sociedad increíblemente rígida, una sociedad jerárquica de castas, donde el lugar de una persona en el mundo quedaba sellado desde el momento en que nacía. Y esta pirámide social lo explica todo. En la punta, los peninsulares, los nacidos en España. Ellos tenían todo el poder. Justo debajo, los criollos, hijos de españoles, pero nacidos en América. Tenían la riqueza, sí, pero no podían acceder a los puestos más altos. Y esta diferencia, esta frustración de los criollos, es la semilla de la revolución. Por debajo, claro, una mezcla enorme de castas, indígenas y esclavos, que sostenían toda la estructura. Y con este panorama llegamos al capítulo final. La combinación de todas estas tensiones internas, sobre todo el enojo de los criollos, junto con una crisis que nadie vio venir desde fuera, prendió la mecha de una revolución que acabaría con 300 años de dominio. Es que hay que entenderlo. Durante generaciones, los criollos acumularon resentimiento. Se sentían americanos, no europeos, pero los peninsulares los trataban como ciudadanos de segunda clase en su propia tierra. Este patriotismo criollo fue el verdadero motor de lo que estaba por venir. El detonante llegó en 1808. Napoleón invade España y quita al rey. De repente, en toda América surgió un vacío de poder gigantesco y una pregunta explosiva. Si el rey ya no está, si su autoridad desapareció, ¿quién manda ahora? Lo que siguió fue una guerra de más de una década. Empezó como una rebelión social masiva, con el Grito de Hidalgo en 1810. Luego tomó una forma más política, con líderes como José María Morelos. Y finalmente, se consumó en 1821, cuando una alianza entre la élite criolla y los insurgentes decidió que la independencia era la única salida posible. Y así, después de 3 largos siglos, la Nueva España llegó a su fin. Pero su legado, con todas sus contradicciones, la riqueza y la explotación, la fe y la violencia, la increíble mezcla cultural y la rigidez social, no desapareció. Al contrario, se convirtió en los cimientos, en el crisol mismo donde se forjaría la nación mexicana.